Hola, bienvenidos. Somos Maribel Cabrera y Claudia Pérez y hoy les venimos a hablar de los métodos de enseñanza de la lectoescritura, así que acompáñanos. Uno de los grandes retos que enfrenta la educación no es solo el gran número de personas analfabetas de un país, sino más aún aquellas que en teoría saben leer, pero que en la práctica no son capaces de comprender muchos de los textos escritos que la sociedad produce. Por lo anterior, es indiscutible que uno de los objetivos de la enseñanza de la lectoescritura es formar a nuestros pequeños de tal manera que en algún momento de sus vidas sean capaces de leer significativamente las obras de grandes escritores y, ¿por qué no, ser uno de ellos? Por tanto, no podemos pasar por alto que el niño es un sujeto que activamente va construyendo su conocimiento a partir de la interacción con su entorno social y por tanto el adulto, sea educador o maestro, padre de familia o cuidador, debe promover la construcción de vivencias significativas que consoliden la comprensión de aquello que el niño lee. En consecuencia, y para enfrentar este gran reto, se hace indispensable un docente bien preparado, que teóricamente hablando sepa cuáles son los procesos involucrados en la adquisición de la lectoescritura y cuáles son los métodos que puede implementar para lograr que un niño logre de la mejor manera alcanzar su habilidad para leer y escribir. A continuación, presentaremos los métodos para la enseñanza de la lectoescritura, así que quédate con nosotros y te contaremos. Para abordar los métodos de enseñanza de la lectoescritura, es importante tener en cuenta que a la hora de enseñar a leer y escribir no existe un método único. Existe una gran variedad con distintos enfoques y autores. Para abordar este tema de manera global, lo podemos dividir en dos partes. 1. Métodos ascendentes y 2. Métodos descendentes. Los métodos ascendentes consisten en un proceso de enseñanza que comienza desde un orden inferior a un orden superior, denominado bottom-up. El proceso de lectura se inicia por las letras y el conjunto de estas. Progresivamente se va aumentando hasta que el lector va comprendiendo las unidades más amplias, las palabras y el texto completo. Los métodos ascendentes se caracterizan por centrarse en el texto y en la decodificación, el aprendizaje secuencial y jerárquico. En él se privilegia el sentido de la vista a partir de la discriminación visual y se compone de procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. Dentro de los métodos ascendentes encontramos el método alfabético. Este método se viene usando desde la Edad Antigua y recibió el nombre de alfabético por seguir el orden del alfabeto. Según Giuseppe Lombardo, se requiere de los siguientes pasos: seguir el orden alfabético, pronunciar cada palabra por su nombre, lectura y escritura simultánea, combinación de consonantes más vocales. Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. Por ser este un método mecánico, presenta las siguientes desventajas. Rompe con el proceso normal de aprendizaje de cada niño. La comprensión lectora es descuidada por prestar especial atención a la forma, nombre y sonido de las letras. La lectura es mecánica. El niño lee deletreando sin comprender el significado de las palabras y el proceso de aprendizaje es muy lento. Y continuamos con el método fonético. Se considera que fue Blaise Pascal el padre de este método, quien propuso eliminar el nombre de cada grafía y enfatizar su punto de articulación. También Juan Amos Comenius contribuyó a facilitar las pronunciaciones de las grafías consonantes.
Este método se caracteriza porque enseña solo las vocales y los diptongos, no las consonantes. Es sintético, es de rápido aprendizaje, se centra en la articulación, elimina el nombre de la grafía y utiliza animales u objetos con su respectiva onomatopeya. Este método también presenta desventajas, ya que carece de interés para el alumnado y va desde las partes al todo, es sintético. En él se descuida la comprensión y se vuelve mecánico. Método silábico. El método silábico se le adjudica a los pedagogos Federico Hedig y Samuel Heinick. Este método se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales. Posteriormente, la enseñanza de las consonantes se van cambiando con las vocales, formando sílabas y luego palabras. Este método se caracteriza porque se enseñan las vocales enfatizando en la lectura y la escritura. Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación. Cada consonante se combina con las 5 vocales en sílabas directas. Cuando ya se cuentan con varias sílabas, se forman palabras y luego se construyen oraciones. Después se combinan las consonantes con las vocales en sílabas inversas. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Entre ellos se encuentra que omite el deletreo del método alfabético. Sigue un orden lógico en su enseñanza. Se adapta al idioma castellano, siendo este una lengua fonética y es de fácil enseñanza. Sin embargo, este método también presenta desventajas, y uno de ellos es que por ir de lo particular a lo general se rompe el sincretismo de la mente infantil. El solo trabajar con sílabas es abstracto, por lo que la motivación del niño es muy poca y no se puede despertar su interés. Por ser muy mecánico, se tiende a descuidar la comprensión. Continuamos con los métodos descendentes. Los métodos descendentes son un modelo de orden superior a un orden inferior, denominado top-down. Plantean que aprender a leer implica no tanto la adquisición secuencial de una serie de respuestas discriminativas, sino el aprendizaje y el empleo de los conocimientos sintácticos y semánticos previos para anticipar el texto y su significado. Dentro de los métodos descendentes, encontramos el método de las palabras generadoras. Se le atribuye a Juan Amos Comenio. Aducía que cuando las palabras están escritas en cuadros con imágenes que representan el significado, pueden aprenderse rápidamente sin el deletreo corriente, que es una agobiante tortura. Contiene los siguientes procesos: la motivación, la pronunciación, el descubrimiento, la lectura, la escritura, la descomposición y la repetición. Se caracteriza porque es un método analítico sintético. Analítico porque parte de la palabra a la sílaba y de esta a la letra. Sintético porque va de la letra a la sílaba, de esta a la palabra y oraciones. Para la enseñanza de cada letra nueva, dispone de una palabra normal nueva. La palabra normal constará de una consonante nueva. La enseñanza y aprendizaje de la escritura se comprobará por medio del dictado. Sus pasos son los siguientes. Se motiva el aprendizaje de las letras vocales independientemente. Se presentan láminas con la figura deseada u objetos del que se habla. La motivación es la conversación sobre el objeto presentado en la ilustración para extraer la palabra normal, generadora o generatriz. También puede ser una canción, un poema, una adivinanza relacionada con la palabra. Las ventajas que presenta es que se basa en la capacidad sincrética o globalizadora del niño y por consiguiente cumple con las leyes de aprendizaje como el afecto, el ejercicio, la asociación y motivación. Fomenta desde el principio el aprendizaje de la comprensión lectora, desarrollando una actitud inteligente y un profundo interés por la lectura como fuente de placer y de información. Es económico
pues al facilitar la enseñanza, solo con el uso del pizarrón, yeso, papel, láminas e imagen. Dentro de las desventajas encontramos que no desarrolla la capacidad de independencia para identificar las palabras con rapidez, pues gran parte de los estudiantes requieren de ayuda especial para adquirir las técnicas y poder identificar los elementos de la palabra. Continuamos con el método global, conocido como método de oraciones completas o método de Crowley. Se caracteriza porque parte de unidades semánticamente significativas como las palabras o frases para ir a los componentes como las letras, sílabas y fonemas. Considera el pensamiento de la etapa preoperacional del niño, es decir, donde su pensamiento es sincrético, pues no siente la necesidad de analizar las partes de un todo, sino es conducido a realizar esa operación mental, pues es intuitivo y percibe de manera global, por eso descubre primero las diferencias que las semejanzas. Tiene en cuenta la duración, amplitud e intensidad según el grado de madurez del niño, la capacidad imitativa, el tipo de inteligencia, la ubicación en el tiempo y el espacio, el esquema corporal. Este método hace uso de la memoria a través del reconocimiento visual, frases y oraciones para posteriormente analizar las palabras. Trabaja desde 4 fases: la comprensión, la imitación, la elaboración y la producción. En la comprensión se presentan al estudiante una serie de palabras y oraciones que hacen referencia a su entorno. En la imitación se trabaja la grafomotricidad, que es el movimiento gráfico realizado por la mano al garabatear. En la elaboración se refuerzan los conocimientos adquiridos en los 2 anteriores, sobre todo en el reconocimiento y la identificación para posteriormente producir poniéndolos en práctica. La facilidad del método consiste en que responde a la psicología sincrética o globalizadora del niño al iniciarse con la idea concreta y completa. La lectura no exige lecciones sistematizadas, es ocasional y práctica. Permite juegos que la hacen agradable. La enseñanza es activa, se puede iniciar a una edad más temprana de la común una vez que los estudiantes cuentan con la madurez necesaria. Finalmente encontramos el método ecléctico. Integra aspectos de los métodos ascendentes y descendentes, por lo que aprovecha las ventajas de ambos sistemas de enseñanza y aprendizaje para crear un proceso más real adaptado a verdaderas necesidades. Favorece el aprendizaje de las letras y la comprensión lectora. Se caracteriza porque las letras del alfabeto se acompañan de imágenes. Para comprender el sonido de cada letra se usan ejemplos onomatopeicos. Cada una de las palabras es analizada para llegar a la sílaba. Se muestran palabras a la vez que las letras, así el niño puede reconocer palabras y letras. Presentan muchas ventajas, ya que a través de su método de integración permite que el niño aprenda unidades mínimas, elementos concretos y reales, por lo que adapta su manera de pensar, pero también puede integrar en estructuras más complejas con un significado y por lo tanto dar un sentido a su aprendizaje. Es un método que favorece el aprendizaje simultáneo de la lectura y la escritura a través de la motivación y el interés del niño. Después de haber realizado un recorrido a través de los métodos de enseñanza de la lectoescritura, podemos evidenciar el gran reto que tenemos frente a nuestros niños, pues vemos que la enseñanza de la lectoescritura los prepara para enfrentarse a la sociedad y a los retos que ella trae consigo. Por lo anterior, debemos reflexionar si nuestras prácticas educativas responden a dicha tarea. Por eso te invitamos a pensar sobre qué método puede ayudarnos a formar niños con un pensamiento autónomo, reflexivo y crítico. Muchas gracias.